Bueno, buenas noches con todos. Mi nombre es Gabriela Olmedo. Yo soy ingeniera en seguridad industrial y salud ocupacional. Me especializo en prevención de riesgos. Me considero prevencionista y prevencionista significa mucho en el ámbito de toda industria. Soy experto en implementar sistemas de gestión. Soy auditor interno. Y bueno, tengo un poquito de años de experiencia en varias industrias. He trabajado en el área petrolera, en el área médica, en el área de educación, en el área de manufactura. Entonces, todas estas experiencias han hecho que pueda tener un compendio más grande del tema que vamos a ver a continuación. Espero pues que las preguntas que cada uno tenga sobre el tema, las experiencias que puedan compartir conmigo, las podamos visualizar al finalizar de este pequeño explicatorio que he preparado para ustedes, agradeciéndoles por la invitación y considerando pues que el tema de la seguridad es algo que nos incluye a todos en el día a día. Voy a empezar la presentación. Ok. El 28 de abril nosotros celebramos un día más del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. La OIT es la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, ellos están conmemorando sus 100 años, están haciendo un estudio general de qué ha pasado en estos 100 años que hemos estado con el tema de la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, nos hemos encontrado con varios aspectos. Al hacer el balance de lo que ha pasado en estos 100 años, las organizaciones tenemos una estructura de evolución. Una estructura de evolución en donde poco a poco y en el día a día, la seguridad y salud en el trabajo han ido teniendo una fuerza importante. Si nosotros un poquito nos vamos a la doctrina y a la historia, vamos a ver que la seguridad antes no era un tema de generalización. Es decir, el trabajador de hace unos 5 años y unos 10 años atrás no tenía todo lo que ahora conlleva el tener la seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué es una matriz de riesgos? ¿Qué tipo de riesgos tengo que tener? ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer en el plan de seguridad? ¿Cómo viene evolucionando todo esto? Yo quisiera que me confirmen antes de continuar si ustedes pueden observar la presentación. Sí, estamos viéndola bien. Adelante, Gaby. Listo, disculpen. Entonces, cada uno de los trabajadores ha tenido una evolución. Ahora todo el mundo es preocupado de cuál va a ser su puesto de trabajo, cuáles son los riesgos a los que vamos a estar expuestos, qué tipos de riesgos conocemos. Inclusive nos llenamos de un montón de papeles que no sabemos para qué. Muchos de los casos me he encontrado, particularmente con gente que me dice, ¿por qué usted me obliga a hacer tantas cosas? El por qué es muy sencillo. El darle el valor al trabajo y a la responsabilidad que cada uno tenemos en nuestras empresas. Entonces, con una mira hacia el futuro, nosotros decimos, ¿cómo vamos a seguir trabajando? ¿Cómo vamos a seguir mejorando? Los trabajadores en seguridad y en salud que estamos en el día a día en la prevención de riesgos laborales, nos damos cuenta que a veces hasta se vuelve fastidioso para el trabajador estar atrás del trabajador pidiéndole que cumpla, que haga, que lea, que ejecute, que tiene que tener cierto parámetro, cierto permiso, que tiene que cumplir con un procedimiento. A lo mejor tengo colegas que están escuchando y van a decir, sí, es verdad, o sea, en muchas de las ocasiones nosotros tenemos que ser inclusive como pesquisas, estar atrás de los trabajadores para que puedan cumplir. Pero no, la intención de que puedan cumplir no es solamente por obligación, es comenzar a crear conciencia. Eso es lo que nosotros queremos, crear conciencia en el trabajador. Basándonos un poquito en este pequeño preámbulo y tomando en cuenta que tenemos hasta un Día Mundial de la Seguridad y Salud, que tenemos una Organización Internacional del Trabajo, yo he querido compartir con ustedes un nuevo sistema, un nuevo mecanismo, una nueva metodología, que la conocemos como SBC, que es la seguridad basada en el comportamiento de las personas.
¿Qué tiene que ver la seguridad basada en el comportamiento de las personas ahora que estamos en el día a día? Tiene que ver mucho, porque nosotros estamos hablando de que queremos empezar a concientizar al trabajador, a las personas, a todos los que comprendemos una organización para tener una cultura preventiva, una prevención que realmente nazca desde el ser humano, que el ser humano me diga a mí, ok, comprendí que si yo no me cuido, no tiene ninguna finalidad todo lo que ustedes me dicen, que si yo no ocupo, que si yo no ejecuto por conciencia, no voy a entender por qué me exigen tanto. Entonces, cuando yo hablo del comportamiento basado en las personas, quiero empezar a cambiar paradigmas. A lo mejor ustedes han escuchado, somos una empresa de 0 accidentes. Es el eslogan más bonito que encontramos a la entrada de las industrias, ¿no es cierto? Cuando usted va a las petroleras, a las empresas de servicios petroleros, usted tiene, somos 265 días con 0 accidentes. O llegamos al 31 de diciembre y decimos, somos la empresa que tenemos 0 accidentes en un año. Es un eslogan fabuloso. Uno dice, wow, sí, las petroleras normalmente cumplen con esto. O nos vamos a las obras de construcción y también tenemos somos una empresa que estamos con 0 accidentes. Aquí viene el primer paradigma que yo digo, en vez de cambiar o de poner el eslogan de 0 accidentes, ¿por qué no nos vamos a 0 daño a personas? ¿Cuál es la diferencia en tener 0 accidentes a 0 daño de las personas? La conciencia de la persona. Es ahí la diferencia. Hemos escuchado otro eslogan que vemos al inicio de cada industria florícola, por ejemplo. La seguridad es lo primero. Eso es lo que vemos. La seguridad es lo primero. ¿Y qué tal si lo cambiamos por seguridad siempre? Porque cuando nosotros hablamos de accidentes, los accidentes o los incidentes pueden ocurrir en cualquier momento. ¿Cuántos accidentes o incidentes son reportados? ¿Cuántos accidentes o incidentes son ocultados? ¿Por qué? Primero por el miedo a que me hablen. Me gané la gran hablada porque no ocupé el martillo que tenía que ocupar. O simplemente tuve un exceso de confianza del trabajo que voy a realizar en mi día a día y ya, pues yo soy un experto. ¿A mí qué me van a venir a enseñar que yo tengo que utilizar un guante para no mocharme el dedo? ¿Qué me van a mí a enseñar a que que no tengo vértigo tal vez en las alturas? Yo soy un superhéroe que me puedo pasar por la tabla que pusimos sin la seguridad necesaria. ¿Cuántas veces no hemos escuchado eso? ¿Cuántas veces no hemos aplicado este tipo de exceso de confianza? Entonces, la seguridad es lo primero de quién debe de nacer, de mí como individuo. Yo creo que la seguridad, yo creo que si hago algo mal, me va a afectar. Cambiemos un poquito el tema de la industria. Vamos al hogar. ¿Cuántas veces hemos tenido el exceso de confianza de decir, pero si el foco nomás es, eso se cambia rápido? ¿Nos ha cogido la corriente? A lo mejor se cayó el foco, se rompió, pudo haber pasado que pisamos los vidrios o a lo mejor pisamos un clavo sin querer, una tachuela. ¿Por qué? Por el descuido de dejar los instrumentos en desorden o porque cogimos, no teníamos un martillo y cogimos con un vaso para clavar o con el zapato para darle al clavo a la tachuela. ¿Cuántas veces puede pasar estas mismas cosas en los puestos de trabajo? Pero ¿sabe por qué pasa esto? Porque el individuo no tiene conciencia del peligro que yo voy a tener. Es al punto donde nosotros queremos llegar. Yo como persona, ¿qué quiero? ¿Qué tipo de conciencia quiero tener para evitar que yo me haga daño? Aquí viene muchos temas, muchas teorías. Estamos hablando de teorías conocidas de Phil Zambrano, por ejemplo, que él se empecinaba y decía el comportamiento del hombre. ¿Cómo debe ser el comportamiento del ser humano? Yo como persona, yo como individuo. También tenemos una teoría de Stephen Covey que él habla de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva.
Entonces nosotros escuchamos todos estos temas y decimos, wow, qué lindo libro. Algún día está de leer o sí, tenemos que poner en práctica. Pero ¿realmente lo hemos puesto en práctica? ¿Realmente alguno de nosotros dice, a ver, cuál es la teoría del yo como ser humano? Entonces, es donde comenzamos nosotros los prevencionistas y decimos, ok, esta es una nueva metodología, este es un nuevo sistema, necesitamos llegar a hacer conciencia y no solamente poner el corazón de yo prevención, ok, actuemos con la prevención. ¿Cuál es el trabajo que nos toca ahora a nosotros? Ir al ser humano. Porque también yo he sido de las personas y de las técnicas que les he mencionado muchísimas veces a los trabajadores en las capacitaciones. Hey, usted tiene familia, familia que le espera. Y ellos dicen, sí, sí, en mi casa me espera, mi esposa, mis hijos. Pero realmente quien nos tiene que agradecer toda esta cultura de prevención es la familia. Porque el trabajador llega con vida todos los días, porque el trabajador llega completo todos los días, porque a lo mejor el trabajador dijo, ok, ya está bien, voy a trabajar como me dicen que lo haga, voy a cumplir con el permiso que tengo que hacer. Ellos no se ponen a pensar que realmente quien nos agradece por cada día que las personas van a su casa es la familia. Entonces, sí creamos una conciencia, sí creamos una razón de ser, pero todavía seguimos teniendo accidentes de trabajo, todavía seguimos teniendo incidentes de trabajo, todavía tenemos este hueco que nosotros decimos, ¿cómo podemos controlar? ¿Qué más podemos hacer? La gente está harta de las charlas de 5 minutos de seguridad. La gente está harta de que se reúne el comité paritario para saber qué vamos a hacer, qué vamos a investigar. ¿Por qué? Porque no llegamos al individuo, a las personas. ¿Cuántos de ustedes, cuando les hablan de seguridad, pueden pensar, bueno, ¿y esto cuánto me va a costar? Ustedes, como la alta gerencia, en muchos de sus casos, como compañeros o colegas que tienen el tema de seguridad, pensamos, ¿no? Y decimos, ok, nosotros somos los que vamos a dar los recursos. ¿Qué necesita? Ya, ok, ya me dice usted que la seguridad es importante, que ya no tenemos accidentes, que la seguridad es lo primero, que las personas van a vivir todo el año, que no se van a cortar los dedos, ya, todo eso ya conocemos. Ya, Gabriel, o sea, ahora tome recursos y comience a trabajar. ¿Qué es lo que vamos a esperar? Vamos a esperar resultados. Que en verdad yo no tenga, que a los 2 días que les di la charla, que a los 2 días que les tomamos el examen y sacaron 10 sobre 10, el trabajador se accidente. ¿De qué ganamos entonces tomando una evaluación, haciendo una capacitación, si el trabajador a los 2 días vuelve a tener un accidente? Vuelve a tener un incidente de pasar por donde le dijeron que está mojado. No pase por ahí. Pues no, nosotros seguimos cometiendo eso. ¿Qué vamos a hacer? Ya me dio los recursos, ya me dio la apertura, usted ya me dijo, ok, vamos a empezar. Entonces, el empezar tiene mucho que ver con la conciencia de la persona. Entonces, aquí viene el trabajo inclusive de recursos humanos. Cuando comienza a recolectar carpetas, hojas de vida para reclutar personal. ¿Qué es lo que usted comienza a ver? Veamos a lo mejor entonces si esta persona es apta y tiene las condiciones que yo necesito para el puesto de trabajo. Entonces empezamos a hacer, ¿sí? ¿Está usted pasando las diapositivas? Sí, estoy en la segunda diapositiva. Sí, porque no está pasándose en la presentación. ¿Me puede confirmar si ahí están viendo Ahí las... pasó, ahí Ahí pasó. está bien. Sí, ahí Ya, pasó. perfecto. Ok, Sí, listo. justo voy cambiando. Entonces, comenzamos y decimos, vamos a hablar sobre el comportamiento. Eso es lo que vamos a hacer en este momento. Vamos a hablar sobre el comportamiento de las personas. Y hablamos sobre la conducta. ¿Qué es la conducta? La conducta es la manera en la que se comportan las personas. Aquí es donde empezamos a trabajar. ¿Qué es lo que quiero? ¿Cuál es la conducta de las personas? Cuando yo recluto a mi personal, yo lo primero que hago es ver
¿Para qué es bueno? ¿Para qué es apta esta persona? ¿Cuál es el puesto de trabajo que yo voy a tener? Y tengo una entrevista con la persona y comienzo a ver cuál es su conducta, ¿no es cierto? Comienzo a darme cuenta cómo puede aportar esta persona. Tal vez me puede aportar en forma positiva, en forma negativa. Normalmente cuando vamos a una entrevista de trabajo, nosotros damos lo mejor de cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Para ser ese candidato óptimo que busca ser reclutado. Entonces, aquí es donde vamos conociendo a la conducta de la persona. Pero, ¿qué es la conducta? Ya sabemos que es la manera de comportarse. Sabemos que la conducta tiene que ver con el comportamiento. Y el comportamiento nace de algo observable. Es decir, la persona se para, la persona se sienta, la persona se ríe, la persona sabe comportarse o no. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado la frase de como te comportas en la mesa, te comportas en la vida? A mí mi mamá me sabía decir eso cuando yo era chiquita y me decía, siéntate bien, tienes que coger los cubiertos de esta manera, no tienes que ensuciar, no tienes que botar. Me estaba formando, me estaba creando un comportamiento de vida, un comportamiento que yo no me voy a olvidar y un comportamiento que observan las personas. Claro, hay que tomar en cuenta que esta conducta, este comportamiento puede cambiar, puede variar de acuerdo a las situaciones de cada persona. Pero es importante que nosotros podamos reconocer que la conducta entonces tiene que ver con dos cosas muy importantes. No sé si se cambió la diapositiva. Sí, correcto. Entonces, me nace la pregunta y yo digo, ¿es posible cambiar a las personas? ¿Es posible cambiar la conducta de las personas, que es a donde yo quiero llegar con mi sistema de seguridad basado en el comportamiento? Investigando un poquito sobre la conducta de las personas, encuentro que tenemos dos partes importantes: la sociogenética y la epigenética. ¿Qué quiere decir la una y qué quiere decir la otra? La sociogenética quiere decir que es todo lo que aprendes desde cuando naces hasta cuando mueres. Es decir, los conocimientos que vamos adquiriendo, el aprendizaje del día a día, desde que somos pequeños hasta cuando dejamos de existir en este mundo. Esa es la parte sociogenética de la conducta. Y la parte epigenética quiere decir que es todo lo que está en los genes. Yo nací así. Eso está en mis genes. Y voy a tenerlo desde que nazco hasta que deje de existir. Partiendo de esto, entonces comienzo a decir, perfecto, si mi conducta puede cambiar y yo tengo una parte en mi cerebro que es lo sociogenético, que quiere decir que voy almacenando todo lo que aprendo, entonces es ahí donde yo tengo que atacar, porque esa conducta es la que yo puedo cambiar, esa conducta es la que yo puedo educar, esa conducta es la que yo puedo analizar y entrar en conciencia. Ahí es la clave. Es donde el individuo tiene que estar apto para trabajar, es donde yo necesito empezar a trabajar. Pero el ser humano no solamente tiene conductas, el ser humano tiene tendencias. Y las tendencias, en algunos casos, por no decir en todos, es algo que muy poco se puede cambiar. ¿A qué me refiero con la tendencia? Si mi trabajador A es de la Liga y mi trabajador B es del Barcelona, es sumamente difícil que yo le diga al del Barcelona que se cambie a la Liga o viceversa. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen una tendencia. Ellos ya tienen una tendencia que les gusta, que quieren seguir y que eso es a lo que se van de acuerdo a su gusto. Entonces, yo tengo que saber respetar. Ojo que estamos explicando que una conducta yo puedo cambiar y yo puedo enseñar, pero una tendencia yo debo respetar porque no la puedo imponer. Es algo con lo que ya viene el ser humano.
Y eso es muy importante. Hablar del ser humano es hablar de una materia invaluable, porque sabemos que tiene sentimientos, sabemos que tiene un compendio, es una máquina perfecta. Entonces no podemos llegar a ser psicólogos del trabajador, no podemos llegar a ser adivinos del trabajador, no podemos llegar a imponer. Siempre tenemos que trabajar al ser humano de acuerdo a las pautas que vamos teniendo poco a poco. Entonces, mire que nosotros ya nos estamos metiendo en que reclutamos al personal, conseguimos al personal, le vemos de acuerdo a su conducta, pero todavía no está trabajando, todavía no sabemos cómo él se va a desenvolver. Entonces, primerito vamos a ver su conducta. Ok, eso se puede trabajar, se puede cambiar, lo vamos a instruir, lo vamos a capacitar y es ahí donde nos vamos a meter. Respeto sus tendencias, porque obviamente yo tengo que tener ese margen de respeto en el que yo tampoco puedo meterme, ¿ok? No puedo meterme a sus decisiones, no puedo meterme a sus objetivos. O sea, eso es algo que yo debo respetar. Pero más de eso, el ser humano tiene rasgos. Y si ustedes ven en esta pequeña diapositiva, las he puesto con letras grandes a la conducta, que es algo que yo puedo cambiar, la tendencia, que es algo que yo debo respetar, y los rasgos, que es una forma que le caracteriza al ser humano. Es decir, es algo que yo no le puedo cambiar. Son características de las personas que difícilmente voy a poder cambiar. No lo puedo hacer. Yo no me puedo meter en el rasgo de una persona. Es decir, ustedes los ingenieros, por ejemplo, son meticulosos, son ordenados. Ese es un rasgo general de ustedes como ser humano, de forma global, de forma global. Entonces, si usted es meticuloso, yo no le puedo decir, no, sáltese del paso 3 y vamos de una vez al paso 7. Usted me va a decir, no, porque si no hago el paso 4, el paso 5 y el paso 6, el paso 7 es totalmente un desastre. Usted es meticuloso. En los trabajadores, nosotros vamos teniendo ciertas particularidades que se conoce como rasgos. Por ejemplo, tenemos gente introvertida y gente extrovertida. La gente introvertida, por más que usted le diga, por favor, habla, no va a hablar. Son los calladitos del grupo. Y los extrovertidos son siempre los que hablan, los que le echan broma, los que le dicen, los que tienen el sentido del humor, los que bailan, o sea, son rasgos propios de las personas. Pero también tenemos más características de los rasgos. Tenemos a los coléricos. Los coléricos son aquellos que cumplen con todo lo que uno les indica. Tienen un genio bárbaro. Pero el momento en que nosotros vamos viendo el tipo de trabajo que realizan, es un trabajo impecable, es una característica que normalmente está estipulado en los libros de psicología. Basándome en esa doctrina, entonces, uno dice, ok, las personas tenemos entonces puntos positivos y puntos negativos. Los puntos positivos son aquellos que yo puedo recalcar y que me sirva a mí como patrono, como empleador, como jefe de obra, como jefe de área, como encargado del momento en los que yo tengo que explotar, para poder saber cuál es la conducta y para poder saber cómo yo puedo trabajar basándome en su comportamiento. ¿Ok? Pero también tiene puntos negativos que yo debo saber manipular, debo saber entender. No voy a querer que los trabajadores obviamente sean todo felicidad. Tengo que saber entender, tengo que saber discernir. Entonces, teniendo en cuenta la conducta puedo cambiar, la tendencia tengo que respetar y el rasgo no puedo ni siquiera meterme porque es algo de la persona, entonces voy y comprendo cómo puedo empezar a hacer la seguridad basada en el comportamiento. Nosotros seguimos y decimos, ok, lo que nosotros vamos a hacer ahora es, ya le conozco al trabajador, ya sé más o menos qué es lo que tiene en mente, cómo voy a armar mi equipo de trabajo y voy a llenar entonces todo lo que tengo,
para convencerme primero a mí de que la conducta se activa con un estímulo. Un estímulo que hace que mi conducta pueda cambiar, pueda generar un resultado. Perdón, se me está pasando un poquito rápido. Voy a regresarme aquí. No sé si todos estamos viendo la diapositiva de la conducta. Ok. Entonces, la conducta es un estímulo en el que yo genero una actitud. Por lo tanto, después de generar esta actitud, voy a tener una consecuencia. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que para que el trabajador realmente se concientice de los objetivos que yo quiero hacer para que la seguridad sea primordial de la persona, del individuo, del ser humano que está en tal o cual puesto de trabajo, yo le tengo que dar un estímulo para que se active. ¿Cómo voy a activar este estímulo para que él se vaya activando y las consecuencias y los resultados sean los esperados? Haciéndole ver lo más real posible del riesgo al que esté expuesto. Es decir, hacer ejercicios de concientización de qué pasaría si realmente llego a perder un dedo, si realmente llego a perder un ojo, si realmente llego a perder la vida. Esa es la sensibilización, ese es el estímulo que necesita, pero de verdad, o sea, no solamente con la capacitación y las diapositivas. Aquí es donde comenzamos a tener ejercicios lúdicos, aquí es donde comenzamos a tener varias metodologías que hacemos llegar a conciencia del trabajador. Trabajar con la seguridad basada en el comportamiento no es sencillo, porque tenemos personas que ya vienen con un estereotipo formado, que viene con el típico comentario de las empresas de que eso no sirve para nada, tú haz tu trabajo y punto. Y dejan a un lado todo lo que nosotros venimos trabajando, venimos construyendo. Entonces, el estímulo siempre es necesario para tener un buen resultado. Usted me va a decir, bueno, entonces, ¿cómo es que se va a poner a darles esa concientización que usted quiere a los trabajadores? Bueno, hay muchas maneras, hay muchos talleres, hay un montón de trabajo por hacer que el trabajador lo va a recibir. Porque recuerde que para nosotros como personas, que lo más importante somos nosotros primero, es ese el trabajo que necesitamos llegar a hacer. Que yo realmente me vea en un espejo y diga, sí. O sea, yo no deseo perder un dedo. Yo no deseo quedarme sin un brazo. Yo no deseo tener un accidente que me pueda ocasionar una enfermedad ocupacional. O sea, yo me cuido, yo me quiero, yo comienzo a tener esa motivación, ese estímulo para que mis resultados sean diferentes. Entonces comenzamos nosotros con el trabajo de ir a la conducta del ser humano. Y digo, ok, aquí empezó la seguridad. La seguridad empieza conmigo como individuo. ¿Me conozco? ¿Cuáles son mis puntos positivos y cuáles son mis puntos negativos? ¿Acaso yo me cuidé el día de hoy? Hago un resumen de lo que hice. ¿Me cuidé o no me cuidé? ¿Hice o no hice el trabajo que esperaba? ¿Me quiero o no me quiero? Porque también hay que pensar, ok, yo no puedo entonces decir, trabajo porque me toca trabajar. No, trabajo porque me cuido, trabajo porque tengo un ingreso, trabajo porque me gusta ser productivo, trabajo porque tengo un desarrollo profesional, porque me gusta compartir con los demás, porque me gusta que todo lo que yo voy haciendo puede generar algo bueno para alguien. Pero ¿para quién es ese alguien? Para mí primero, porque yo soy el individuo que está al frente, yo soy el individuo que está queriendo salir adelante, que está queriendo a lo mejor ser el ejemplo de otra persona. Vamos a recordar un poquito cuando nosotros estábamos en la universidad, cuando nosotros estábamos en el colegio, cuando empezábamos la etapa del estudio, lo que decían, aprendes con el ejemplo.
Yo es una frase que les he dicho a mis alumnos y les he dicho a mis hijos muchas veces. ¿Y por qué quiero traer un énfasis en aprendes con el ejemplo? Porque esto me da a mí la rienda de que, ok, si la cabeza de mi empresa, si mi jefe inmediato superior, si mi supervisor se quiere, se cuida, se protege, él tiene una valoración de lo que es tener el cuidado personal, yo voy a copiarle. ¿A cuántos de ustedes no les ha pasado que los trabajadores adoptan esos mecanismos de copia? Si usted se pone mal el casco, al otro día el trabajador está puesto tal cual como usted se puso. Si usted trae los guantes en el bolsillo, más se demora en salir que el trabajador también ponerse los guantes en el bolsillo. Ahora con el tema de pandemia, muchos utilizaban la mascarilla, pero debajo de la nariz. Y solamente son adaptaciones que vamos copiando entre pares, entre mis superiores, siempre vamos adoptando. Entonces, es importante llegar a la cabeza porque yo sé que soy el reflejo de lo que mis trabajadores ven. Yo soy el reflejo de lo que mis pares ven en mí. Entonces, sí es importante todo lo que conlleva saber el por qué la seguridad empieza conmigo, por qué me conozco, por qué me cuido, por qué me quiero, por qué tengo la finalidad de trabajar con seguridad. Tengo que tener esa conciencia de poder crear que mi círculo o en donde yo me estoy desenvolviendo, eso es lo que está pasando. Por favor, Fernando, ¿me puede confirmar si es que se pasó la diapositiva? Ahora sí, ahora hay que volverle a pasar. Ya, ahí. No, pásale de nuevo. A ver. Ahora sí. Entonces, la seguridad en el lugar de trabajo. Ya, la seguridad en el lugar de trabajo es la conciencia de una situación. ¿Por qué vengo a decir la conciencia en una situación? Porque voy a empezar con los niveles de participación. ¿Qué es lo que yo quiero decir con los niveles de participación? Fácil. Yo tengo la conciencia de que mi situación y mi lugar en donde yo estoy trabajando tiene que ver con los niveles jerárquicos que yo voy a poder tener en cuenta para tener una imagen. Perdón, pero se me está pasando un poquito rápido. Ya. ¿Me puede confirmar si lo vemos, por favor? No, regresemos un poquito. ¿Ahí? Ahora sí, ahora sí. Sí. Perfecto. Ya. Más. Ok, vamos ahí. El comportamiento es un espejo donde uno muestra su imagen. He querido terminar, he querido tener esta parte para dedicarme un momento a explicar qué veo yo en el espejo. ¿Qué veo yo en el espejo cuando estoy proyectando mi trabajo? Quiero llegar a la finalidad de que yo, ¿qué es lo que estoy proyectando? ¿Qué es lo que estoy proyectando como liderazgo, como influencia? Lo que hablaba hace un momentito de aprender con el ejemplo. ¿Cuál es la finalidad de esto? ¿A qué me lleva? La seguridad empieza conmigo. ¿Cómo soy yo como individuo? O sea, nosotros nos estamos metiendo tanto con los trabajadores, tanto con la seguridad. Me conozco de memoria que tenemos 5 tipos de riesgos: el riesgo físico, el riesgo ergonómico, el riesgo mecánico. Los trabajadores tienen conciencia completa de cuáles son los tipos de riesgos. Y aún conociendo los tipos de riesgo, ocurren los accidentes.
Pero ¿qué pasa cuando yo me veo en un espejo? ¿Qué encuentro? Yo encuentro a una persona que está completa. Yo encuentro a una persona que está viva. Yo encuentro a una persona que no le hace falta nada. ¿Cuántas veces nosotros les decimos a los trabajadores, hey, pero ya trabaja, o sea, no te dediques a conversar, no te dediques a estar en el celular, estás hablando en el teléfono y estás ocupando una herramienta, estás hablando en el teléfono y estás cogiendo una carpeta? No, los accidentes no solamente pasan en las obras grandes, pasan en la oficina. ¿Sabe cuántas veces las secretarias se grapan los dedos con la grapadora por querer sacar la grapa con la uña? Y se grapan. Y les ocasiona en muchos de los casos un poquito de sangre nada más. O cogen las hojas, perforan y como presionan tantas hojas, se machucan, se cogen y se machucan la mano, se hacen una pequeña, un pequeño incidente. En las oficinas pasan muchísimos incidentes por el exceso de confianza. ¿Sabe cuántas chicas cogen las carpetas llenas de documentos del único huequito que tienen las carpetas para coger, para sacarlas? Se rompen las uñas largas, se rompen media uña, ya no pueden ocupar el dedo. ¿Sabe cuántos problemas de túnel carpiano tenemos por coger mal el mouse, por estirar más el brazo de lo que debemos? ¿Cuántos problemas de visión tenemos porque no ocupamos las pantallas de visualización al nivel que necesitamos? Levantados a veces con una pequeña herramienta, con un pequeño acceso de ergonomía que conocemos como los adaptadores ergonómicos para computadoras o laptops, que no es mayor cosa. Entonces, los riesgos de trabajo están latentes. ¿Cómo minimizo la siniestralidad de la oficina? ¿Cómo minimizo que los conductores, cuando van los choferes, cuando van los chicos de logística en la calle, ellos no hablen en el celular mientras conducen? Saben que es un riesgo, saben que es un peligro y aún así contestamos las llamadas. Entonces, estamos nosotros enfrascados en un mundo alrededor de todos los riesgos posibles, en donde todos los días nosotros vamos hablando de que por favor la prevención, de que todo lo que tenemos que ver, pero ok, llegó el momento de crear conciencia, llegó el momento de comenzar a hacer diferentes formas de la utilización del comportamiento en las personas, de educarnos, de basarnos en nuestra imagen, de hacer que el ser humano se quiera primero él. Y obviamente los resultados obtenidos de esto es crear realmente la cultura organizacional de prevención. No podemos copiar, cada industria es diferente, cada organización es diferente, por lo tanto yo no puedo copiar, yo no puedo hacer control C, control V, yo no puedo tener eso. Mi cultura es diferente, mi empresa es diferente, mis trabajadores son diferentes, entonces yo voy a trabajar de acuerdo a mi realidad. Yo no tengo que copiar a nadie, yo tengo que empezar en casa, yo tengo que empezar por mi gente. Entonces el comportamiento de mi gente es el que yo tengo que atacar. Ese es el nuevo sistema que nosotros queremos implementar en todas las industrias, que no es algo sencillo, pero llegar a la conciencia y al comportamiento del ser humano para que por favor, por fin tengamos un resultado esperado, es lo que el sistema quiere, es lo que trabajar con la conducta y el comportamiento quiere obtener como resultado. Siempre vamos a tener un feedback, siempre vamos a tener un liderazgo. Es aquí donde la alta gerencia aporta con el recurso y la importancia del trabajo para nosotros poder tener el resultado esperado. ¿Cuál es el resultado esperado? La seguridad empieza conmigo. Creo yo que ha sido un pequeño resumen de cómo se basa el sistema. Realmente lo que yo quería transmitir es que el comportamiento de las personas podemos cambiar, podemos enseñar, podemos adaptar
a una cultura que nosotros querramos imponer, respetando sus tendencias y sus rasgos, pero yo creo que el trabajo en equipo lo podemos conseguir. Yo quiero agradecerles y estoy apta a las preguntas que ustedes tengan sobre el tema que hemos dado en una pequeña cápsula, y pues espero que cualquier cosa que ustedes hayan entendido sobre el tema, pues me lo sepan hacer la explicación o la pregunta que necesiten para pues yo poder cumplir con las expectativas del conversatorio. Gracias, Gaby. Queremos agradecer a Gabriela por su magnífica presentación. Iniciamos el tiempo de preguntas. Pueden preguntar en el chat o directamente alzando la mano. Fernando, quiero acotar una cosa importante. El comportamiento basado en la seguridad es uno de los millones de sistemas que manejamos en el tema de seguridad y salud ocupacional. Yo me estoy enfocando en esto por varias experiencias que se ha tenido. El tratar de minimizar y crear realmente esta cultura, lo que nos hace es seguir investigando y buscando nuevas tecnologías y metodologías para el día a día. Entonces, no todas, no es algo impuesto, no es una metodología que se tiene que empezar a hacerlo hoy, porque obviamente el ser humano es un compendio grande de funcionalidades, entonces siempre es importante ir poco a poco, investigar y ir de la mano siempre con el equipo de trabajo, ¿no? Parece que estamos un poquito tímidos. Alejandro nos pregunta en el chat, ¿cuán familiarizada está con evaluaciones de comportamientos? No hay evaluaciones de comportamientos, Alejandro. Recuerde que eso hace un psicólogo. Nosotros, al hablar de prevención, no podemos entrar en materias de psicología. Los psicólogos son los que hacen las evaluaciones de comportamientos. Ellos son los que al reclutar a la gente o recursos humanos hacen los tests para darse cuenta de qué tipo de personalidad, comportamiento tiene. Entonces, yo no me baso en las evaluaciones de los comportamientos porque no lo puedo hacer, esa no es mi competencia. Mi competencia es trabajar con el comportamiento en beneficio de que el individuo quiera aceptar y ser el primero como su prioridad, para que el momento en que vaya trabajando, digo que yo me cuido porque yo tengo que llegar completo a casa, o yo me cuido porque el trabajo tengo que hacerlo con responsabilidad. En eso me enfoco yo. En hacer una evaluación de comportamiento no, porque no es mi ámbito. Ese es un ámbito que ya le pertenece a recursos humanos. Alejandro, ¿quiere participar directamente mejor? Sí, desde luego, gracias. A ver, ¿me escuchan? Sí, perfecto. A ver, por coincidencia, bueno, primero felicitaciones, Gaby, por tu presentación. Disculpa que te tutee. Contrario a lo que tú piensas, o sea, efectivamente hay herramientas que sí, no son los típicos psicotécnicos. De hecho, desde hace más o menos 15 años, en mi calidad de vicepresidente del grupo Pronaca, luego de que salí de Pronaca, vicepresidente y socio, a cargo de toda la unidad industrial de la empresa, llegué a tener 1.200 personas a mi cargo en las diferentes plantas industriales. Yo traje para todo el mercado hispano una representación de una herramienta finlandesa, que es una herramienta de gestión, no es un psicotécnico, inclusive nos negamos a identificarnos como psicotécnicos, y la traje para todos los mercados de habla hispana. De hecho, me costó como 2 años de convencerle al CEO de Extended Disc de Finlandia, el realmente traer la herramienta para los mercados de habla hispana, y desde aquí capacitamos a gente en España, en toda Latinoamérica, y creamos las diferentes franquicias de Extended Disc a nivel de Latinoamérica. Desde aquí del Ecuador, mi equipo y, digamos, y yo.
Y efectivamente no es un psicotécnico porque entendemos el comportamiento como una consecuencia de la personalidad. Y si a partir de eso tú evalúas el comportamiento inconsciente, porque esa es la gran diferencia de entre otras herramientas DISC, D-I-S-C, que evalúan el consciente. En cambio, esta herramienta finlandesa, muy sofisticada, o sea, evalúa el inconsciente de la persona, ese perfil natural con que venimos genéticamente, y tú hablaste en la presentación de todo esto. Y evidentemente la parte consciente ya es la parte efectivamente aprendida a partir de todo el bagaje de experiencia que uno vive en el día a día. Y hay la herramienta, y desde luego me encantaría eventualmente el tener la posibilidad de reunirme contigo personalmente, porque obviamente este no es el foro para ni siquiera hacer propaganda. Soy una persona ya de 70 años que no estoy para vender humo ni para nada, sino que me encanta lo que hace precisamente la gente de la Politécnica Nacional y todo este grupo de ingenieros, y esporádicamente en lo que estoy ahora me gusta participar. Entonces, insisto, entiendo tu, de alguna forma, reticencia al hablar de que la parte psicológica es la parte de recursos humanos, pero no, la propuesta sería precisamente buscar gente para quien es natural el comportarte, el tener comportamientos de seguridad. Y una herramienta que complementariamente, a partir de justamente competencias relacionadas a la seguridad, tiene un diccionario de conductas observables como consecuencia de su perfil de comportamiento natural inconsciente, y en definitiva, esas son las personas para eventualmente vender la idea de que justamente la importancia de la charla tuya de este asunto de la seguridad basada en comportamientos. No quiero abarcar más de esto específicamente, pero insisto, me encantaría el poder eventualmente reunirnos y hablar sobre el tema, y me excuso con el resto porque de pronto no sé si es pertinente lo que estoy diciendo. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, Alejandro, muchas gracias. Creo que siempre es importante contar con nuevas herramientas. Básicamente yo en mi experiencia, tu pregunta era de qué tipo, cómo me voy familiarizando con el tema de estas herramientas. La verdad, mi metodología de trabajo no es evaluar el comportamiento, más bien mi metodología de trabajo es directo ir con la persona. O sea, yo soy más de ser un face to face. O sea, yo le conozco a la persona, puedo llegar a la persona. De hecho, como una táctica personal, hago que entren en conciencia. O sea, esa es mi metodología. Poder realmente llegar a la conciencia haciéndolo mucho más personal, haciéndolo mucho más enfocada, personalizándome de la situación. Yo creo que ese es mi fuerte y es como he conseguido muchos logros y me baso realmente en esa experiencia. No pongo en duda eso, y disculpa, pero el tema es el siguiente. Si tú partes de una herramienta que es una autoevaluación y tienes un perfil del comportamiento, del perfil de comportamiento dentro de 160 tipos de perfiles que tú tienes, el desarrollo de confianza con esa persona, la forma de comunicarte con esa persona, es muchísimo más fácil que partir de cero. Entonces, un poco, insisto, podríamos, desde luego, tener una reunión para explicarte en detalle cómo funciona la evaluación. Es una evaluación, un cuestionario que no toma más de 10 minutos de llenarlo, y que en definitiva tienes tú el perfil inconsciente de la persona, y a partir de eso, según los modelos, el perfil de comportamiento, tú tienes herramientas para comunicarte más eficientemente con esa persona, para precisamente ver el potencial que él o ella tienen según ese perfil de comportamiento. En todo caso, me pongo a las órdenes tuyas, y desde luego, si luego por fuera hay posibilidad de reunirnos, con todo gusto, y disculpen nuevamente el resto. Sí, está bien. Muchas gracias, Alejandro. Creo que siempre las herramientas nos pueden ayudar a mejorar. Y si tú la tienes, pues podemos reunirnos para conversar. Gracias. Y después, no sé cómo podríamos hacer para que me hagas llegar tu dirección de correo, y eso apreciaría para poder contactarnos. Sí, voy a ponerlo en el chat para que puedas tomar mi número y mi correo. Gracias, muchas gracias. Sí. Y disculpen a el resto, no quería hacer un asunto de comercial ni nada de eso. Estuvo perfecto, más bien. Gracias, Fernando.
Sería bueno, Alejandro, que puedas indicarnos tu número celular para poder también invitarte a este tipo de reuniones de carácter técnico que son básicamente Recibo la las tareas. convocatoria periódicamente. En todo caso, mi número celular es del 0999-006081. Sí, sí, por favor lo escribes en el chat para que lo puedan copiar. Gracias. Bueno, yo compartí mis contactos de todas maneras para que lo puedan tomar en cuenta. Si en algún momento cualquiera de ustedes considera que puedo ayudarles en algo, pues está ahí mi correo electrónico y mi número de celular. Perfecto. No sé si hay otra pregunta, amigos y colegas. Hay una en el chat, Fernando. A ver. De Orlando Vaquero dice, en las obras los trabajadores adoptan una serie de cuidados básicos, como conseguir una mayor seguridad en las obras de ejecución, con mejores medidas de prevención como ¿cuáles serían en la relación jefe versus trabajador? A ver, bueno, en las obras tenemos exceso de muchas cosas, entre ellas, ¿sí? Adelante. Ah, ok. ¿Cómo conseguir esto? Bueno, ¿qué nos ha resultado a nosotros bien? Yo les voy a hablar en base a mi experiencia. Yo creo que el supervisor con el trabajador deben de tener una línea estratégica para conseguir esto. O sea, me baso completamente en el ejemplo y me baso totalmente en la confianza de cómo yo puedo llegar a mi trabajador. Recuerde que esa es la línea más directa. Es la línea más directa para que puedan entender. No con el castigo, o sea, considero yo, lastimosamente somos personas de costumbres, pero yo no me voy con el tema de la multa ni con el tema de la sanción. No considero que esa sea una manera para que el trabajador pueda llegar a tener una mejor adaptación en las obras. Lastimosamente por el nivel de educación, llamémoslo así, siempre va a tener un riesgo más alto. Pero yo me voy en base a la conversación, o sea, yo me voy en base a la confianza que puedo darle a mi trabajador. A ver, ¿qué necesita? ¿Pero por qué no lo hace? ¿Pero por qué no ocupa? O sea, yo siempre me voy a ir más a la persona, de persona a persona. No con esto estoy hablando de que voy a tener un abuso de confianza, que el trabajador a lo mejor pueda llegar a mí y decirme, vea, usted mismo me dijo ayer cuando hablamos por teléfono de que no tenía que ser tal o cual cosa. O sea, creo que el tema del respeto siempre es importante, pero yo no me baso en que el trabajador me pueda hacer caso porque le multo o porque le sanciono. Más bien me baso a la experiencia, a la conciencia. O sea, sí creo que esa es una muy buena táctica para hacer que el trabajador se concientice y, bueno, en obra pueda respetar lo que se hace. A mí me ha dado muy buen resultado el ser más directa, no más amiga, porque yo lo que no quiero es que se confunda mi relación laboral, o sea, pero sí un poco más humana. No sé si sea esa la parte adecuada de qué pasaría si yo, o sea, sentir empatía con el trabajador. ¿Qué pasaría si yo estoy en su lugar? O sea, no quisiera que vea la línea jerárquica de que yo soy jefe y estoy acá y usted acá. No, a ver. O sea, creo que hay un tema de que la empatía entre los pares puede ser importante. Entonces, sí me baso en que ese resultado es mucho mejor. Ok, yo tengo una pregunta, Gaby. Primero, déjeme felicitarle por su excelente presentación. Yo un poco tengo la duda de cómo decido. Es decir, nosotros tenemos muchas veces, digamos, personas que fallecen y es porque tomaron una decisión.
y digamos, no les pasa nada en la primera, en la segunda, en la tercera, pero en la 10ª les pasó algo. Entonces, yo sí me pregunto ahí cuáles son los límites. O sea, ¿cómo decido yo cuál es el límite que me pongo para decidir qué hacer? ¿Entro a sacarle a la otra persona? ¿Me espero ayuda adicional? Es decir, ahí hay un tema ético que tiene mucho que ver con la forma de ser de las personas. Y lo otro que está ahí en juego es que no es negociable, ¿no es cierto? O sea, ¿qué significa para una empresa esto no es negociable? ¿O qué significa para un trabajador esto no es negociable aunque mi jefe me ordene? ¿No es cierto? O sea, ese es el tema. Ok. Bueno, voy a empezar por la segunda pregunta. ¿Qué no es negociable? La vida. O sea, eso no es negociable. No es negociable que porque usted, como jefe, no me quiere dar un buen arnés, yo exponga mi vida. Eso no es negociable. No es negociable que porque usted quiera ahorrar, y nunca me ha pasado, porque siempre va a haber esto, ¿no? Pero ¿por qué si a mí en los 16 años que lleva la empresa nunca me han venido a revisar un solo papel? ¿Y qué pasó cuando le vinieron a revisar? ¿Tuvo que inventarse todo? ¿Tuvo que empezar a crear? ¿Qué pasó cuando le vinieron a revisar? Estuvo en problemas, ¿no es cierto? Entonces, lo primero, ¿qué no es negociable? La vida. Viceversa, ¿no? Si yo como gerente, como representante legal no di el recurso, no puedo decirle, anda y haz el trabajo. Y yo como trabajador, si veo que mi vida está en peligro, no lo hago. O sea, usted no trabaje porque yo le estoy dando lo que tiene que cumplir para trabajar, pero usted no quiere utilizar. ¿Por qué no quiere utilizar? Porque a lo mejor, estas botas voy y vendo y me gané $40 por las botas. Y a la obra voy con los zapatos deportivos huequeados o con la suela lisa y no me ha pasado nada. No me ha pasado absolutamente nada. Entonces, es el exceso de viceversa. La vida no se negocia. O sea, aquí no hay negocio. ¿Qué pasa cuando, cómo decide, me decía usted? ¿Cómo decido hasta cuándo poner un hasta aquí? Mire, normalmente ustedes laboran con trabajadores que conocen ya de mucho tiempo, ¿no es cierto? Y entonces están acostumbrados a una manera de laborar de cada uno de ellos. Es decir, ustedes cerrados los ojos ya saben con quién están trabajando. Y los nuevos trabajadores que vienen son por recomendaciones, que el fulano es el sobrino del sutano o del mengano, entonces así ven a trabajar. Entonces ahí es la falla, ¿no? O sea, ahí es donde yo pondría el alto, yo cambiaría mi manera de escoger el personal. Sí, yo te conozco, pero bueno, ya es momento de ver qué me ha pasado contigo todos estos años. O sea, eres un trabajador perfecto. En 16 años, hasta plata me has hecho ahorrar. O sea, eres el que me avisa todo, el que tiene todo, perfecto, pero ¿cuál es su comportamiento? ¿Su comportamiento es el correcto? ¿O usted ha tenido el indicio? No, hoy vino tomado, pero es que es buen trabajador. Ahí usted ya no está poniendo el límite. Es buen trabajador y justo hoy se olvidó los guantes, dejémosle nomás pasar, no le llames la atención, ¿no ves que es bueno? Ahí usted pone el límite. Ahí es cuando usted decide. Cuando usted deja pasar por alto muchas cosas que los trabajadores hacen por rutina, ahí es cuando usted falló. Y es ahí donde usted tiene que poner el alto. Usted no puede dejar de llamar la atención, porque recordemos que nosotros vamos trabajando con normas y violar una norma es una falta grave. El trabajador está violando una norma de no cuidarse, violando una norma de abusar de su confianza, de no venir a trabajar el lunes porque el sábado tuvo un baile, de avisarle tarde, porque usted ya le conoce, o sea, ya sabe cómo es Fernando. O sea, Fernando, ingeniero, mañana no puedo ir por tal o cual razón. Usted se va a enojar, pero le sigue dejando pasar, le sigue dejando pasar, le sigue dejando pasar. Esto se vuelve un círculo vicioso. Ahí es cuando usted tiene que poner la pausa. Ahí es cuando usted dice, no, las reglas son las reglas y las reglas son para todos. Quien no cumple a lo mejor no tenga que continuar conmigo. Yo me tengo que dar cuenta de eso. O sea, es tan sencillo ver dónde yo puedo poner un pare.
Pero si usted deja pasar muchas ocasiones, muchas veces, muchas cosas que los trabajadores normalmente hacemos, porque ya conocemos cómo es el giro del negocio y sabemos que no nos va a pasar nada, ahí es cuando ustedes toman decisiones. La gerencia tiene la potestad de decir, hasta aquí nomás, este es mi alto. Entonces, considero que siempre es importante ver cuál es el ámbito en el que nosotros estamos y nosotros mismos romper el círculo vicioso, ¿no? Porque nosotros somos los que dejamos pasar y somos los que tenemos que decir, no, hasta aquí. Porque tú el día de hoy viniste a trabajar en estado etílico, tuve un accidente laboral que te ocasionó la muerte y ahorita tengo que dedicarme al papeleo, hasta puedo perder mi empresa porque no sabemos qué va a pasar. Recuerde que riesgos del trabajo está para el trabajador, no para el empleador. Recuerde que los entes de control son los que nos buscan al empleador todo lo que hicimos. En los 16 años que usted tiene, la empresa no le revisaron, pero cuando le tocó, ahí conversamos con riesgos. De acuerdo. Gracias, Gaby. Yo quisiera hacer una pregunta a Gaby. Buenas noches con todos y muchas gracias por asistir a los conversatorios. Hay estudios, especialmente en países desarrollados, en los cuales los trabajadores deben ser observados por los gerentes o los técnicos o los responsables de cada uno de los sitios en los cuales se están desempeñando. ¿Cómo nosotros podemos establecer un límite en donde el trabajador tenga la libertad suficiente para desarrollar su actividad o a su vez en donde una persona de la empresa se dedique a chequear y a observar para que el trabajador cumpla? Ejemplo tan simple. En Alemania, los trabajadores tenían, en una de las fábricas alemanas, los trabajadores tenían libertad. Y obviamente, al no tener ningún supervisor encima de ellos cuidándolos, los trabajadores comenzaron a hacer lo que deseaban y no deseaban. La empresa como tal puso una cámara en esa área de trabajo sin que esté la cámara filmando, solo la puso. Y el comportamiento y el rendimiento laboral de esos trabajadores prácticamente se duplicó. Entonces, este es uno de los graves problemas que tenemos nosotros los que manejamos personal. Hoy la tecnología nos ayuda mucho. Por ejemplo, la hora de ingreso a una obra. Antiguamente Mario, Hernán, que son ingenieros con más años que yo, nos pueden dar la razón. Iban a la obra antes de las 7 de la mañana para ir de uno en uno chequeándolos. Hoy lo que hacemos nosotros con la tecnología es pedir, por ejemplo, que se mande la fotografía 5 minutos antes de iniciar la jornada laboral y obviamente ya con los elementos de seguridad industrial y todo lo demás. Sin embargo, también me pasó. Me mandaron la foto de otro día. Y claro, yo les dije, a ver, en este momento cámbiate de puesto y mándame en este momento la foto. Estaban cubriéndose los compañeros entre ellos. Entonces, este control es súper necesario. Pero ¿hasta qué límite? Porque también tener en una obra en donde hay 6, 8 o 10 trabajadores, una persona a tiempo completo tiene un costo muy representativo, porque la persona que chequea no es un trabajador más, es normalmente un profesional o un residente. No sé, Gaby, en ese aspecto, ¿qué nos pueda comentar? A ver, Pato, tome en cuenta algo importante. Recuerde que su personal ya se conoce entre ellos y ya le conoce a usted. Ya le conoce a usted perfectamente. Uno piensa que les conoce más a los trabajadores nos analizaron, nos conocen, pero a la perfección. ¿Qué es lo que yo le mencionaba a Fernando? Recuerde que nosotros pertenecemos a un círculo vicioso, ¿no es cierto? En donde actuamos de acuerdo a las costumbres que tenemos. ¿Qué es lo que necesitamos aquí? Quitarnos estas costumbres con las que venimos trabajando. Mire lo que usted menciona. Usted dice, una cámara hizo la diferencia. A las personas, al ser humano, no nos gusta ser observados, vigilados. Nos gusta que nos dejen hacer lo que nos da la gana. Ninguno me puede decir que no. Mientras me observan, yo me enojo. Es lo que toma el trabajador, ¿no?
ay, ya vino esta supervisora que me cae mal, viene solamente a ver si trabajamos o no. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con estas frases de los trabajadores? Entonces, lo que usted menciona, Pato, sí, tener una persona que esté supervisando como pesquisa es muy costoso. Viene aquí nuevamente el entrar en el comportamiento. Alejandro hablaba de algo que a mí me dejó, pero sumamente interesada, de una herramienta que yo pueda ver el comportamiento. A lo mejor el invertir en estas herramientas me puedan ayudar a tener esa percepción o ese resultado de que, ¿por qué voy a tener que tener un pesquisa revisándoles a los trabajadores cuando puedo empezar a trabajar en la conciencia de cada uno? Porque asimismo, en España, que es uno de los lugares donde los trabajadores cumplen con su horario, pero cumplen con sus tareas sin necesidad de supervisión. ¿Por qué? Porque la cultura es otra, porque cambiamos el círculo en el que estamos acostumbrados a trabajar. ¿Por qué? Porque conseguimos que el trabajador entre en conciencia. Recuerde que el trabajador a mí no me está haciendo un favor, yo le estoy cancelando por el servicio que me da. Ellos reciben una remuneración por trabajar. Yo no fui y le dije, usted venga a trabajar conmigo. El trabajador vino a buscar trabajo porque necesitaba. ¿Por qué? Porque quiere producir, porque quiere mejorar, porque quiere ser otra persona, porque necesita ser el sustento de su familia. Entonces, si yo creo la conciencia de que usted está trabajando porque le gusta, porque hace con... no sé si ustedes recuerdan el eslogan que hace muchos años teníamos de Ecuador ama la vida. Era un boom mundial. Eso realmente es lo que tenemos que generar con los trabajadores. Amo mi vida. Amo mi vida y por eso vengo a trabajar, vengo a cuidarme, vengo a hacer, vengo a producir, vengo a ser otra persona. Entonces, yo considero en mi poca experiencia, Pato, que debemos cambiar el círculo con el trabajador. O sea, el trabajador está acostumbrado a que alguien le vigile. Porque si no le vigilan, no hace bien. Se entretiene en el celular y se entretiene. O sea, creo que tenemos que empezar a cambiar nuestra cultura organizacional. Tener que empezar a crear otro tipo de conciencia, que eso no es fácil. Eso no se consigue de la noche a la mañana. No es que mañana les voy a decir, a ver, vamos a tener una clase de conciencia. Y usted va a ser consciente de que trabaja porque quiere y no porque le obliga. No, así no vamos a conseguir el resultado final. Esa no es la manera. La manera realmente es trabajando y trabajando duro con esa parte de la conducta que podemos cambiar. Pero es un trabajo a futuro. O sea, es un trabajo que no lo conseguimos de hoy a una semana de empezar la obra. O sea, eso lo vamos haciendo, los cambios los vamos consiguiendo poco a poco. De pronto cambiando, rotando el personal, trayendo gente nueva, enfocándonos en otra cosa, dar una inducción diferente, no la típica inducción. A ver, comienzan a trabajar mañana 7 en punto y si no empiezan 7 en punto, la primera multa. Usted ya les está poniendo un cuadrado. Me van a multar. Entonces, mañana si llego tarde, la multa nomás es. O sea, hay que cambiar un poco, yo creo que de parte y parte para conseguir realmente el resultado esperado. Pero yo creo que eso va paulatinamente con el cambio de ustedes como gerentes y dueños de su empresa y de los trabajadores. O sea, aquí es un trabajo que hay que hacerlo en conjunto, pero hay que cambiar. Ok, muchas gracias. Adelante, Alejandro. Gracias. Tal vez nada más compartir un asunto que también estoy de alguna forma tratando de vender la idea esta. Yo parto de la premisa este rato, ya digo, he venido utilizando esta herramienta más de 15 años, la cual se renueva como buena producto finlandés. Cada 2, 3 años estamos innovando con una serie de cosas. Pero el tema es que yo parto de la premisa de que nosotros podemos cambiar el Ecuador a partir de cambiar los comportamientos. Y, por ejemplo, he presentado una propuesta muy concreta al Ministerio de Gobierno y al SNAI en la parte esta de el momento que nosotros sacaríamos perfiles ideales de puestos para los guías penitenciarios e inclusive para los TPLs, para ubicarles, para tener un criterio de ubicar a partir de precisamente los comportamientos que son consecuencia de la personalidad.
O sea, yo creo que podemos cambiar el país si logramos hacer algo de esto. Y eso es lo que quiero dejar de legado, como digo, ya a mis 70 años de edad. O sea, y lo mismo podríamos hacer como ingenieros en las empresas. Y desde luego cuenten conmigo todos ustedes y también Gaby, obviamente si podemos compensar, yo me voy a asegurar de concertar una reunión ahora que veo interés, para que transparentemente veamos que sí podemos poner un granito de arena para cambiar el país de todo este caos que tenemos al momento. Gracias, Alejandro. Creo que vamos terminando. No sé si alguien más quiere hacer un comentario o una pregunta. Pato. Sí, bueno. Gaby, muchísimas gracias por la magnífica presentación, por su aporte a este grupo de ingenieros civiles y ambientales de la Escuela Politécnica Nacional. Al mismo tiempo, agradecer también a los 21 participantes que en esta noche de feriado, no lo habíamos tomado en cuenta, hemos estado conectados a fin de instruirnos en estos temas de vital importancia como es justamente la seguridad industrial y más aún basada en estos temas de valores y el comportamiento propio del individuo. No nos queda más que decirles que tengan un buen feriado en Ecuador. Hoy tenemos sábado, domingo y lunes, y que el próximo viernes nos veríamos nuevamente en otra charla correspondiente a lo que a lo que nos gusta hacer, la ingeniería civil principalmente. Así que Gaby, muchísimas gracias, muy gentiles a todos ustedes, un feliz fin de semana, muy gentiles. Muchas gracias por la atención y bueno, esperamos haber aportado, aunque sea con inquietudes, para ver cómo podemos seguir manejando el tema de seguridad. Gracias a todos, estoy a las órdenes y pues espero verles pronto. Muchas gracias, Gaby. Una buena noche con todos. Gracias, buenas noches. Chao, chao, pasen bien todos. ¿Mandarás el link, Fernando? ¿Cómo no? Marito, qué gusto el verte a los tiempos. No, no nos escucha el Mario. ¿Qué hora tiene? ¿1:30? Gracias. Hasta la próxima. Saludos, Orlando. Chao, Orlando. Mario. Chao, chao. Chao, Pato. Una buena noche. Chao, chao, Fernando. Mandarás el link, ¿no? Un ¿Cómo abrazo. no?